El devenir y el tiempo sin instante. Si la división infinita del tiempo impide fijar un instante último donde el cambio ocurra, entonces el devenir no puede entenderse como una simple sucesión de estados discretos. El cambio no acontece entre dos momentos claramente delimitados, sino en un tránsito continuo que nunca se deja apresar en un punto definitivo. En este sentido, el pensamiento de Heráclitus adquiere una profundidad ontológica que va mucho más allá de la imagen habitual del movimiento como simple variación empírica. Heráclito no afirma únicamente que las cosas cambian, sostiene que el cambio es constitutivo del ser. No hay un ser primero que luego se modifique. El ser es, desde siempre, devenir. El célebre fragmento del río no alude únicamente a la imposibilidad de repetir una experiencia sensible, sino a algo mucho más radical: la imposibilidad ontológica de una identidad plenamente fija. No se trata de que el río sea otro porque el agua cambió, sino de que el río solo es en tanto cambia. La identidad no precede al devenir, emerge de él como una estabilidad provisoria. Leída a la luz de la división infinita del tiempo, esta concepción se radicaliza. Si no existe un instante mínimo, entonces no hay momento alguno en el que algo sea plenamente idéntico a sí mismo. Toda identidad es relativa, transitoria, sostenida por el lenguaje y por la necesidad práctica de fijar lo que en realidad nunca se fija completamente. El fuego siempre vivo del que habla Heráclito no es una metáfora ingenua, sino la intuición de una realidad que se transforma sin reposo, donde toda estabilidad es temporal y todo equilibrio es dinámico. En esta perspectiva, el devenir no ocurre en un instante preciso del tiempo. El cambio no puede localizarse en un ahora último, donde algo deje de ser lo que era para convertirse en otra cosa. Cada vez que se intenta fijar ese punto, el análisis lo divide nuevamente en intervalos más pequeños. El cambio no sucede en un instante determinado, ocurre en el proceso mismo de la transición. Por eso el devenir no se da entre dos estados plenamente definidos, sino en el tránsito continuo que los vincula. La realidad no pasa de un estado a otro mediante saltos puntuales, sino a través de procesos que nunca pueden comprimirse en un instante final. El cambio no se produce en un punto del tiempo, es el modo mismo en que el tiempo se despliega. Esta intuición del devenir permanente conduce inevitablemente al problema del tiempo mismo. Y es aquí donde la reflexión filosófica encuentra una formulación radicalmente distinta en el pensamiento de Immanuel Kant. Para Kant, el tiempo no pertenece a las cosas en sí mismas. No es una propiedad de la realidad independiente del sujeto, sino una forma a priori de la sensibilidad. Todo lo que aparece, aparece necesariamente en el tiempo, pero no porque el tiempo sea una característica del mundo en sí, sino porque es la estructura mediante la cual la conciencia organiza la experiencia. Desde esta perspectiva, el tiempo no es una dimensión objetiva de la realidad, sino la condición subjetiva que hace posible percibir los fenómenos. No conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino tal como se nos aparecen bajo las formas del espacio y del tiempo. Esta concepción representó una revolución filosófica decisiva. Kant logró mostrar que muchas de las dificultades del pensamiento, entre ellas las paradojas del infinito, no surgen necesariamente de las cosas mismas, sino de la estructura del conocimiento humano. Sin embargo, esta solución tiene un costo ontológico considerable. Desplaza el problema del ser hacia el sujeto. Allí donde la tradición materialista intenta comprender las propiedades reales del mundo, el idealismo kantiano tiende a interpretarlas como condiciones de la experiencia. Desde una perspectiva materialista dialéctica, esta conclusión resulta problemática. No porque Kant no haya detectado correctamente las dificultades del concepto de tiempo, su imposibilidad de fijarse, la fragilidad del presente o la división infinita, sino porque interpreta esas dificultades como prueba de su carácter subjetivo. Desde una ontología materialista, el tiempo no es una forma perceptiva del sujeto, sino una dimensión objetiva de la realidad. Es tan constitutivo como la materia y el espacio. No hay materia fuera del tiempo, ni tiempo vacío de materia, ni espacio neutral donde los procesos simplemente acontezcan. Todo lo real es necesariamente espacio temporal material. La propia ciencia contemporánea ofrece múltiples indicios de esta realidad objetiva del tiempo. La noción misma de velocidad, por ejemplo, sería imposible de definir si el tiempo fuera una construcción puramente subjetiva. La velocidad expresa la relación entre espacio recorrido y tiempo transcurrido. Si el tiempo no existiera como dimensión real de los procesos físicos,
ningún cuerpo podría moverse con una velocidad determinada. Algo similar ocurre con la segunda ley de la termodinámica formulada por Rudolf Clausius y desarrollada estadísticamente por Ludwig Boltzmann. Esta ley establece que la entropía de los sistemas tiende a aumentar, lo que introduce una dirección objetiva en los procesos naturales. El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes a los más fríos, y no al revés. Esta irreversibilidad expresa una flecha del tiempo inscrita en la propia dinámica de la naturaleza. La física moderna profundizó aún más esta comprensión. La teoría de la relatividad desarrollada por Albert Einstein mostró que el tiempo forma parte de la estructura física del universo. El tiempo puede dilatarse según la velocidad de los cuerpos o la intensidad de los campos gravitatorios. Estas variaciones no dependen de la conciencia humana, sino de las propiedades objetivas del espacio-tiempo. La cosmología contemporánea ofrece indicios todavía más contundentes. Las observaciones realizadas por Edwin Hubble demostraron que el universo se encuentra en expansión. Las galaxias se alejan unas de otras en un proceso que revela la existencia de una evolución física del cosmos. Aún más reveladora fue la detección de la radiación de fondo cósmico realizada por Arno Penzias y Robert Wilson. Esta radiación constituye una huella material del universo primitivo y proviene de procesos ocurridos cientos de miles de años después del origen del cosmos. Estos fenómenos no dependen de la presencia humana ni de la estructura de la conciencia. Ocurrieron miles de millones de años antes de la aparición de cualquier observador. El universo conserva en su propia materia las marcas de su evolución temporal. La imposibilidad de fijar un instante último o de detener el devenir no remite entonces a una estructura subjetiva de la conciencia, sino la naturaleza misma del tiempo como proceso infinitamente divisible. En este sentido, la oposición con Kant no es secundaria ni circunstancial. Se trata de una diferencia estructural entre dos tradiciones filosóficas profundamente distintas: el idealismo, que traslada las aporías del ser al sujeto, y el materialismo, que las asume como expresión de una realidad en permanente transformación. Allí donde Kant encuentra condiciones trascendentales de la experiencia, este trabajo sostiene condiciones ontológicas de lo real.